Pasamos al ejercicio 9 de la evaluación de hidrodinámica. Dice que respecto a la ecuación de Bernoulli, todo lo siguiente es correcto excepto A, B, C, D, E. Varias opciones, ¿no? La ecuación de Bernoulli. Bueno, empieza. Tengo que marcar lo falso, porque dice todo lo siguiente es correcto excepto. Bueno, vamos a ver qué es lo falso. A. En una tubería de sección constante, un aumento en la altura de la sección considerada implica un incremento de presión lateral. Vamos a ver si eso es correcto o no. Bueno, acá tenemos una tubería. Bueno, está bien que ahí está diciendo que hay un aumento de la altura y acá estaría bajando, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es que cuando la sección es constante, ¿no? ¿Qué implica la sección constante? Por ecuación de continuidad, S1 por B1 igual a S2 por B2, sección constante, S1 igual a S2, significa velocidad constante, B1 igual B2. Entonces, por la ley de Bernoulli, si la velocidad es constante, el término 1 medio de ρ por B1 al cuadrado se cancela con 1 medio de ρ por B2 al cuadrado, que es igual y está en el segundo miembro. Y quedan las presiones y ρ por G por H nada más, ¿no? Entonces ahora vamos a ver en qué quedó convertida la fórmula de Bernoulli. P1 más ρ por G por H1 sería igual a P2 más ρ por G por H2. Eso siempre que sea un tubo de sección constante, ¿no? Ahora vamos a leer esto, porque acá se ve lo contrario, que está bajando, pero acá está aumentando la altura. Entonces, si esta suma es constante, si yo aumento la altura, o sea, crece este término, ¿no? Entonces, como la suma tiene que mantenerse constante, esta suma tiene que mantenerse constante si yo tenía una pequeña altura, ¿cierto? Y este valor era pequeño. Si ese término crece, el otro tiene que disminuir, ¿eh? Por lo tanto, P2 podríamos escribir acá para que quede más prolijo. Sí, dos puntos. Bueno, ρ por G. Si H2 directamente es mayor que H1, significa que ρ por G por H2 es mayor que ρ por G por H1, P2 tiene que ser menor que P1, para que la suma permanezca constante. Esto es lógico. Si la suma de dos números tiene que mantenerse constante y uno aumenta, que es ρ por G por H2, el otro tiene que disminuir. Entonces, esa es incorrecta. Por eso es la que hay que marcar. Porque dice que se cumple todo, excepto. Bueno, está claro que ahí tuvimos suerte y encontramos súper rápido la que hay que marcar porque es la opción que es falsa y por lo tanto la que hay que marcar, ¿no? Todo lo correcto, todo lo siguiente es correcto excepto, y eso es falso. Acá me está diciendo que aumenta la altura y aumenta la presión lateral. Y si aumenta la altura y aumenta la presión lateral es la presión P sola. La presión a seca es la presión lateral. Entonces, si aumenta la altura, tiene que disminuir la presión lateral. Y eso es falso, ¿no? Vamos a revisar ahora que todas las demás afirmaciones sean correctas, ¿no? Pero ya sabemos que esa es falsa. Vamos a borrar estos garabatos de acá, pero ya sabemos que esa primera claramente es la que hay que marcar. Después dice que la ecuación de Bernoulli establece que la suma de las energías mecánica por unidad de volumen, cinética, potencial gravitatoria y potencial debido a la presión, la suma de las tres, ¿cierto?, se mantiene constante en cualquier punto del tubo de flujo. Bueno, eso es verdadero, ¿cierto? Bueno, si le pasamos la escritura de la ley de Bernoulli que vimos recién, vemos que ahí tenemos la energía cinética por unidad de volumen, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado sobre el volumen, es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, esto está en la teoría, ¿cierto? La masa sobre el volumen es la densidad, así que esto es energía por unidad de volumen, ¿no? Cinética. Y esta energía potencial
gravitatoria por unidad de volumen. M por G por H es la energía potencial gravitatoria. Si lo dividimos por el volumen, M por G por H sobre el volumen es ρ por G por H, ¿no? Y la presión se suma. Así que está bien redactado, ¿no? Es la energía cinética por unidad de volumen más potencial gravitatoria por unidad de volumen y la energía potencial debido a la presión. Así que la presión también es una suerte de energía por unidad de volumen también, ¿no? Se mantiene constante en cualquier punto del tubo de flujo, eso es verdadero. O sea, Bernoulli es el principio de conservación de la energía mecánica. Por eso es que Bernoulli siempre es válido, ¿cierto?, para fluidos ideales, ¿no? Porque conservan constante la energía mecánica. Así que esta es verdadera, no la marco, ¿no? Se aplica solo a los líquidos ideales que no tienen rozamiento interno, eso también es verdadero, por eso no lo marco, ya que me dice que todo es correcto, excepto, bueno, ya encontré la falsa, pero lo mismo sigo leyendo para aclarar los otros puntos. En el ítem D, en una tubería horizontal, dice, un estrechamiento de la sección implica una disminución de la presión manométrica o lateral. Bueno, vamos a ver esa afirmación. En una tubería horizontal, vamos a hacer aparecer una imagen de una tubería horizontal. ¿Qué pasa con una tubería horizontal? ¿No? Al ser horizontal, los términos que se cancelan son los que contienen a la altura, porque la altura es la misma, en 1 y en 2. Entonces quedarían los otros dos términos nada más. En una tubería horizontal quedaría P1 más 1/2 de ρ por V1 al cuadrado es igual a P2 más 1/2 de ρ por V2 al cuadrado. No están los términos ρ por G por H porque se han cancelado porque las alturas son iguales. Entonces lo que pasa en una tubería horizontal es que lo que se mantiene constante es la presión terminal, que es la suma de la presión lateral más el término hidrocinético, 1/2 ρ por V al cuadrado. Entonces en una tubería horizontal, si hay un estrechamiento, ¿cierto? Ya sabemos que si hay un estrechamiento va a aumentar la velocidad, como se ve acá. Eso es consecuencia de la ecuación de continuidad. S1 por V1 es igual a S2 por V2. Esto independientemente si la tubería es horizontal o no. Si hay un estrechamiento, disminuye la sección, tiene que aumentar la velocidad para que el producto de sección por velocidad se mantenga constante, que es el caudal, y que tiene que mantenerse constante en todos los puntos de la tubería. Entonces se estrecha la sección y aumenta la velocidad. Eso es lo que pasa en una tubería horizontal con un estrechamiento de la sección, ¿no? Aumenta la velocidad. Bueno, si aumenta la velocidad, ¿cierto? Aumenta, por ejemplo, si V2 es mayor que V1, significa que este término es mayor que este, ¿no? Volviendo a la tubería horizontal. Al aumentar la velocidad, tiene que disminuir la presión lateral. O sea, P2 tiene que ser menor que P1 para que esta suma permanezca constante. Como la tubería es horizontal y ρ por G por H se ha cancelado, ρ por G por H1 y se ha cancelado con ρ por G por H2, quedaron estos dos términos. Y al aumentar la velocidad por el estrechamiento, aumenta este sumando, tiene que disminuir la presión para que la suma permanezca constante. Entonces es correcto que un estrechamiento de la sección implica una disminución de la presión manométrica o lateral, con lo cual este ítem también es correcto, ¿no? Y después dice que si vamos a la última afirmación que hay ahí, si el fluido circula a presión constante, a menor altura tendrá mayor velocidad. Bueno, vamos a Bernoulli ahora. Vamos a Bernoulli, vamos a escribir de nuevo Bernoulli. Esto lo voy a sacar. Vamos a tratar de escribir de nuevo Bernoulli completo. ¿Cierto? P1 más 1/2 ρ por V1 al cuadrado más ρ por G por H es igual a esto más ρ por H1 más ρ por G por H2. Vamos a borrar esto. Y esto también que no, ahora no lo necesitamos. Bueno, vamos de nuevo a Bernoulli, ¿no? Otra consecuencia de la ecuación de Bernoulli.
Si el fluido circula a presión constante, significa que este P1 es igual a P2, se cancelan, ¿o no? A menor altura, si disminuye la altura, este término disminuye, o sea, si H2 es menor que H1, disminuye la altura, este término es menor que este, ¿qué va a pasar? Como la suma de los otros dos tiene que mantenerse constante, ya que la presión se ha cancelado por ser igual, entonces si disminuye la altura, ¿cierto? Tiene que aumentar la velocidad, ¿no? O sea, este término tiene que aumentar por encima de este, por encima de lo que valía antes, o sea, B2 tiene que ser mayor que B1. Entonces, tiene menos altura, disminuye este término, tiene que aumentar el otro, tiene que aumentar la velocidad. Entonces, si circula a presión constante, a menor altura tendrá mayor velocidad. Esto es correcto mirando la fórmula. Y buscando un ejemplo, para que quede un poco más claro, un ejemplo de aplicación de un fluido circulando a velocidad constante, podemos imaginar lo siguiente. Supongamos que esta es el extremo de una canilla común, ¿cierto? Abrimos la canilla, ¿cierto? Un poquito para que aparezca un flujo laminar, ¿no? Estacionario, laminar, y vamos a ver cómo el fluido va a ir adelgazándose, el tubito de flujo. Bueno, en ese caso está a presión constante porque todos los puntos, tanto en el punto 1, digamos, cuando recién sale el agua, ya está la presión atmosférica, y en el punto 2 también está la presión atmosférica, y en el punto 3 también, etcétera, etcétera. Está siempre la misma presión, que es la presión atmosférica. Entonces, lógicamente, cuando tiene menos altura, si disminuye la altura, 2 tiene menos altura que 1, aumenta la velocidad. Por eso se estrecha el tubo de flujo, porque al aumentar la velocidad disminuye la sección, ¿no? O sea, tiene una pequeña velocidad V1 y en el punto 2 tiene una mayor velocidad. Aumenta la velocidad, disminuye la sección, se estrecha el tubo de flujo y bueno, pero lo importante acá es que a menor altura tiene mayor velocidad. Ahí hay un ejemplo que la velocidad con la que sale el tubo, ¿cierto? Por la canilla es una velocidad pequeña, digamos B1, y luego, un poco más abajo, vamos a encontrar acelerándose al flujo. Y por lo tanto, ahí tenemos otro ejemplo de que la velocidad aumenta. Cuando la altura disminuye, la velocidad aumenta, y esto tiene que ver, esto también se puede ver en los sólidos, no solamente en los líquidos. También cuando un cuerpo lo dejo caer en caída libre, ¿cierto? Claro que ahí no hablamos de presión ni nada, pero si al cuerpo lo dejo caer en caída libre, a menor altura tiene mayor velocidad, ¿no? Por conservación de la energía mecánica. Y el principio de Bernoulli es también una expresión de la conservación de la energía mecánica, pero en fluidos. Por eso hablamos del término de la presión como una suerte de energía por unidad de volumen que no está presente en los sólidos. En los sólidos hablamos de la energía cinética y de la energía potencial gravitatoria. Ahora hablamos de tres términos: la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen, la energía cinética por unidad de volumen y la unidad de la presión por unidad de volumen, que no estaba presente en lo sólido porque no se aplicaba el concepto. O sea, esta es la diferencia entre el sólido, por supuesto, y el fluido, ¿no? Y en este caso un fluido que tiene que ser ideal, incompresible y todo lo demás. Así que todo es correcto, a excepción en este ejemplo de la A. Así termina este video.